Bienvenidos a la segunda clase de primeros auxilios. El día de hoy estaremos abordando el tema de los signos vitales. Cuando hablamos nosotros de los signos vitales, estamos nosotros hablando de unos parámetros importantes para la evaluación del paciente en su estado general. Tenemos nosotros algunos signos vitales. El primer signo vital que es importante conocer, tenemos el pulso, tenemos la respiración, tenemos la temperatura corporal y tenemos la presión arterial que se estuvo desarrollando la clase anterior. Tenemos algunos valores de presión. Tenemos el valor de presión sistólica, que sería, que muchas veces se lo llama presión máxima, que es 120 milímetros de mercurio, y la presión diastólica, que es la presión mínima de 80 milímetros de mercurio. La sístole es el periodo en el cual el corazón se contrae y expulsa la sangre. La diástole es el periodo en el cual el corazón se relaja y se carga de sangre. Lo ideal es mantener esos valores de 12,8, como muchas veces se dice de manera coloquial, pero el término correcto para el área de salud hay que decir 120-80 milímetros de mercurio. Una presión elevada podemos decir nosotros cuando superamos los 129 milímetros de mercurio, tenemos nosotros una presión alta, una hipertensión grado 1 cuando hablamos de 139, alrededor de más de 130, una hipertensión grado 2 mayor a 140 y una crisis hipertensiva mayor a 180. Si es que de repente en el ámbito de la farmacia ustedes se encuentran con algún paciente con una presión mayor a 180 y una diastólica mayor a 120, ustedes lo que deben hacer es recomendarle al paciente que acuda inmediatamente al hospital o en todo caso se le puede solicitar una ambulancia o algo por el estilo, ¿verdad? Porque es un caso de urgencia o emergencia, porque eso puede producir un infarto o un ACV al paciente que está con la presión muy alta. Cuando la presión ya está muy alta, como la que estuvimos mencionando, lo ideal es que la persona sea tratada en un hospital, ahora con medicamento antihipertensivo, ¿verdad? Que generalmente es en el aprilato, ¿verdad? Pero cuando la presión está un poco más baja, ¿verdad? Lo que igual por arriba de 120, ¿verdad? Generalmente se controla por medio de medicamentos como el enalapril, losartán y otros, ¿verdad? Muchas veces también para ayudar al control de la presión arterial, a eso se le aumenta, ¿verdad? O se le agrega el uso de ciertos diuréticos, ¿verdad? O el uso de ciertos antidepresivos, ¿verdad? Que también ayudan al control de la presión arterial desde el punto de vista nervioso. La hipertensión arterial, entonces, es una enfermedad crónica, muchas veces no tiene síntomas, por eso muchas veces se lo denomina el asesino silencioso. Muchas veces está relacionado con el sobrepeso o la obesidad. A veces acompaña también a la diabetes o a otros factores que se presentan dentro de la salud en sí. Pero una persona que no tenga obesidad también puede llegar a tener la presión alta, ¿verdad? O sea, o como también, ¿verdad? Una persona, por más que sea flaquita, como generalmente se dice, también puede llegar a tener altos niveles de colesterol, triglicéridos, ácidos úricos, entre otros. La mayoría de las personas que padecen hipertensión suelen tener síntomas, aunque no todos. Muchas veces se presentan dolor de cabeza intenso, mareo,
zumbidos en el oído, sensación de ver lucecitas, ¿verdad? Visión borrosa, dolor en el pecho y tobillos hinchados. Generalmente la persona que tiene la presión muy alta tiende a hincharse sus tobillos y sus pies. Es muy importante el control de la presión arterial y también el consumo de la medicación de la forma en el cual eh, se solicita. La presión arterial se puede medir en ambos brazos, tanto a la derecha como a la izquierda. Se puede utilizar distintos tipos de dispositivos de medidores de presión, pero lo aconsejable de medir la presión arterial siempre es a nivel del brazo, ¿verdad? Ya que es una arteria un poco más grande, la arteria humeral que se encuentra en el brazo. Eh, los medidores de presión de muñeca muchas veces son menos exactos que los medidores de presión del brazo, entonces es más aconsejable utilizar tanto medidores de presión analógicos como son los esfingomanómetros y los medidores de presión digitales que sean de la zona del brazo. Al utilizar el esfingomanómetro y poder medir la presión arterial, el esfingomanómetro no debe quedar muy ajustado, ¿verdad? El estetoscopio se puede colocar por debajo del esfingomanómetro donde se ausculta, o sea, donde se escucha el latido de la arteria humeral y se aconseja solamente medir 2 veces, o sea, realizar 2 insuflaciones en cada brazo. O sea, si es que yo no estoy seguro de lo que escuché, por ejemplo, a la hora de medir, tengo que cambiar de brazo y no volver a hacerlo en el mismo brazo. Tenemos también otra característica interesante de los signos vitales, que es el pulso o la frecuencia cardíaca. Tenemos que los recién nacidos tienen una frecuencia cardíaca mucho más alta, que puede ir entre 100 a 160. A medida que uno va creciendo, la frecuencia cardíaca va disminuyendo, por ejemplo, de 70 a 120 en niños de 0 a 10 años, o sea, sería más de un mes, ¿verdad? Después tenemos los adultos de 60 a 100 latidos por minuto y los atletas que pueden llegar a tener menos de 60 latidos por minuto. Cuando tenemos una persona con una frecuencia cardíaca muy baja, es un caso también de urgencia debido a que podría estar sufriendo un ataque cardíaco. Mayor a 100 latidos por minuto en reposo, o sea, sin hacer ningún esfuerzo, a eso se le denomina taquicardia. La temperatura corporal normal, ¿verdad? Es de 36,5 a 37,5. Esa es la temperatura normal del cuerpo humano, está dentro de ese parámetro. Por lo tanto, la medición se debe hacer eh, de esa manera, ¿verdad? Se tiene que medir y con base a ello, bueno, entonces se medica, ¿verdad? El mejor medicamento para bajar la fiebre hasta el momento es la dipirona, pero siempre hay que estar también seguro si la persona no es alérgica a la dipirona. Tenemos también otros valores que son la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria tenemos los valores del recién nacido, por ejemplo, 30 a 80 respiraciones por minuto, y al igual que la frecuencia cardíaca, a medida que uno va creciendo, va disminuyendo la frecuencia respiratoria. En el adulto, por ejemplo, es de 16 o 15 a 20 respiraciones por minuto. Después tenemos una escala que se llama escala de Bohr, que nos ayuda también a saber si el esfuerzo respiratorio es muy grave, si a la persona le cuesta luego respirar estando sentado nomás, significa que la situación respiratoria es muy grave ya para el caso. Bueno, entonces, ¿qué nosotros podemos medir o qué nosotros podemos visualizar siempre para saber más o menos el estado general del paciente? En primer lugar, la presión arterial, el pulso para la frecuencia cardíaca, que sería la cantidad de latidos por minuto del corazón,
Y por último, tener en cuenta también eh, la temperatura corporal. Una persona que tiene fiebre de por sí va a subir su frecuencia cardíaca, de por sí va a tener de repente dolores musculares, dolor de cabeza y otros síntomas. Entonces, en caso de emergencia, para siempre los parámetros de presión, para tener en cuenta que en una crisis hipertensiva, tener en cuenta los valores límites de la frecuencia cardíaca y tener en cuenta los valores límites de la frecuencia respiratoria. Todo eso nos guiará y nos ayudará de alguna manera a poder interpretar lo que al paciente le está sucediendo.